Hola a todos, mi nombre es Jaime Briceño y soy parte del equipo que realiza el curso de Introducción al Turismo IN y Segmentación. En este tercer instruccional lo que vamos a hacer es conocer la pestaña o opción que nos muestra la plataforma Turismo IN, y esta opción se le denomina Conoce al Vacacionista Nacional. Tal como hemos venido revisando en el instruccional anterior que estaba relacionado al turista extranjero, vamos a encontrar aquí información mucho más detallada, mucho más precisa sobre cuál es el perfil, comportamiento, hábitos, expectativas que tiene el vacacionista nacional. Para poder empezar a analizar, vámonos a esta pestaña que aparece con el nombre de Conoce al Vacacionista Nacional. Vamos a darle clic y tal como aparecía en el caso del vacacionista extranjero, vamos a comenzar con un reporte extenso, ¿no? Detallado, general, sobre cómo es el vacacionista nacional y cómo ha sido a partir o desde el año 2018. ¿No? Vamos a ingresar y se van a dar cuenta que aparece este reporte llamado Perfil del Vacacionista Nacional. Es un reporte bastante extenso, ¿no? Donde hay mucha información, que un poco la idea es que el usuario de esta plataforma y específicamente de este informe pueda tener la capacidad de discernir entre qué información le cifra y cuáles no. Vamos a ver que aquí hay información cuantitativa muy interesante, ligada específicamente al vacacionista nacional. Vamos a encontrar un poco aquí en el índice que vamos a poder tener acceso a información general sobre el vacacionista, pero luego van a haber algunos detalles generales también sobre el vacacionista limeño, el arequipeño, el chiclayano, el trujillano, el piurano y el huancaíno. Vamos a ver un poquito también cómo es el vacacionista que viaja por vía aérea. Y justamente en este reporte, tal y como lo vamos viendo mientras lo voy desplegando, se van a dar cuenta que es un reporte bastante extenso y general al principio, que después básicamente empieza a desagregarse en aspectos vinculados a estos distintos tipos de turista nacional dependiendo su lugar de origen, ¿no? Para nadie es un misterio que Lima termina siendo el departamento emisor más importante para el turismo nacional, pero es importantísimo también probablemente para todo empresario turístico que pueda haber un poquito el famoso turismo interregional, ¿no? El turismo que viene entre regiones, y es ahí donde vamos a utilizar probablemente la información de un turista arequipeño, un cusqueño, un trujillano, un ancashino, ¿no? Entonces vamos a ver que hay información muy huancaíno, perdón, más que ancashino, huancaíno. Era el perfil que tenemos acá. Entonces, de alguna manera vamos a ir encontrando información bastante generalizada al principio, y luego vamos a ir de alguna manera desagregando este informe, que es bastante amplio, en función a lo que nosotros queramos revisar, ¿no? Como ya se ha visto en el índice, vamos a encontrar, por ejemplo, el perfil del vacacionista nacional limeño, el arequipeño, el piurano, y de alguna manera con eso vamos a ir desagregando la información que nos interesa. Aquí hay datos interesantes, ¿no? Cuánto ha sido el total de vacacionistas nacionales, cuánto ha sido el traslado de acuerdo a las principales ciudades emisoras, cuál es el movimiento económico que se tiene en millones de soles por parte de este turismo nacional, y probablemente sea un reporte a analizar de manera muy puntual debido un poco a la coyuntura, ¿no? Es importante ver cuál es la importancia ahora que tiene el turista nacional para el contexto de la promoción que va a haber de aquí en adelante sobre este tipo de turismo interno, ¿no? Entonces hay data muy interesante, data general, data numérica que nos va a permitir de alguna manera cuantificar y también darnos cuenta dónde pueden estar las oportunidades en determinados segmentos que quizás aún a nivel nacional no hemos trabajado, ¿no? Entonces esto lo vamos a encontrar en esta pestaña, en la primera opción, en la primera pestaña que está aquí al lado derecho superior, ¿no? Donde vamos a encontrar un reporte bastante amplio. Sin embargo, vamos a ver que la modalidad de trabajo respecto a estas pestañas sí va a variar un poquito y van a haber algunas cosas adicionales respecto a esta misma parte cuando lo vimos en el turismo extranjero. Aquí sí
están agrupados por ciudad de residencia, agrupados por el lugar que ha visitado el turista nacional, por el perfil sociodemográfico de este turista, por el transporte que utiliza para moverse a nivel de turismo dentro del propio país, y vamos a tener un reporte específico sobre viajero de negocios, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar, tal como lo veíamos en el tema del turismo extranjero, vamos a encontrar perfiles de turistas nacionales ordenados, primero en esta pestaña, por ciudad de residencia, ¿no? Aquí, si nosotros tuviéramos la intención de poder comercializar productos para los arequipeños, probablemente vamos a tener que mirar este perfil llamado, y aquí lo voy a abrir para que todos lo tengan claro, este es el perfil del vacacionista nacional de Arequipa, es decir, el que procede de Arequipa, el que viaja desde Arequipa, y nos va a permitir ya conocer datos muy parecidos a los que hemos visto en el tema del turismo extranjero, ¿no? El género, poco su perfil sociodemográfico, vamos a ver también respecto a los aspectos previo al viaje, qué lo motiva, las razones por las que viaja, el tipo de información y datos que ya hemos visto en el turismo extranjero, pero que ahora de alguna manera van a trabajarse aquí también, ¿no? Pues aquí me sale un mensaje, bueno, no le hagamos caso por ahora. Y lo importante va a ser es que esta información está tan desagregada como la vimos en el instruccional anterior del turista extranjero, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso nos va a ayudar muchísimo a conocer un poco cómo es ese turista nacional, que se mueve por dentro del Perú a nivel de turismo. La siguiente pestaña es el lugar que ha visitado, obviamente tal como lo decíamos adelante en el webinar número 2, cómo es el turista que visitó Ancash, turista nacional, cómo es el turista que visitó Cajamarca, turista nacional, cuál es el perfil del turista nacional que visita Tumbes, cuál es el perfil del turista nacional que visita La Libertad. Entonces vamos a darnos cuenta un poco cuál es ese perfil en función, ya no al lugar de donde él tiene de origen, sino cuál es el lugar que él visita, y en base a eso va a ser muy importante poder analizar la información. Por ejemplo, si yo abriera, qué sé yo, Ayacucho, vamos a tratar de conocer un poquito cómo es el perfil del vacacionista nacional que visita Ayacucho, ¿no? En qué se hospeda, a través de qué tipo de transporte llega, cuánto gasta en el destino. Toda esa información la vamos a tener en esta pestaña denominada lugar visitado, ¿no? Luego vamos a tener un desagregado de la información, pero ahora de manera ordenada por edad, por nivel socioeconómico y por género. Vamos a ver que aquí va a ser muy interesante, porque si quisiéramos hacer campañas por rango de edad, vamos a poder ver ese reporte y me va a permitir a mí tener claramente, según la edad a la cual yo me quiera dirigir, cómo es el comportamiento de este vacacionista nacional. Esta data está muy desagregada y tiene mucha información que a nosotros nos va a servir. Pero hay que tomar en cuenta que en este caso vamos a ordenar los datos, o están ordenados ya por edad, ¿no? Y así como lo podemos ordenar por edad, podemos ordenarlos por nivel socioeconómico y por género. Luego, en la cuarta pestaña vamos a encontrar el perfil del vacacionista nacional que se mueve por vía aérea. Vamos a ver cómo es esta persona que viaja en avión para poder hacer turismo dentro de la propia nación. Y esto es importante porque, si bien es cierto, sabemos que el turismo nacional no solo se mueve por vía terrestre, también se mueve por vía aérea. Vamos a poder saber un poquito cómo es esa persona que viaja a través de esta vía para temas de turismo nacional, ¿no? Son reportes, como les vuelvo a repetir, que están ordenados de distinta manera, justamente para poder tener visión de distintos ángulos del mismo turista, ¿no? Y finalmente vamos a ver cómo es el viajero de negocios. Y lo interesante aquí es ver cómo es el viajero de negocio de cada origen, es decir, de cómo es el viajero de negocios de Chiclayo, cómo es el viajero de negocios limeño, cómo es el viajero de negocios arequipeño o piurano, porque probablemente cada uno va a tener un perfil distinto, pero no solo vamos a encontrar data de qué edad tiene, cuál es su perfil sociodemográfico, sino que vamos a ver cómo se comporta a nivel de alojamiento, a nivel de transporte dentro de la propia ciudad, a nivel de gasto, qué tipos de negocios son los que realiza, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a poder ver en esta pestaña. Entonces, tal como lo habíamos visto
En el instruccional número 2 nos vamos a dar cuenta que aquí la data está ordenada según la preferencia y según el ángulo que nosotros querramos darle al momento de observarla, lo cual es un punto fabuloso para poder darnos cuenta que esta información realmente nos va a servir. Por último, en esta pantalla vamos a ver los famosos tips que, como les dije anteriormente, en el caso del turista extranjero, aquí el vacacionista nacional vamos a encontrar un resumen de lo que ya habíamos visto antes en la primera pestaña, un resumen, en este caso vamos a tener, si mal no recuerdo, vamos a tener 3 hojas, ¿no?, de resumen muy sintético sobre cómo es el perfil del vacacionista nacional. Siempre recomiendo que se lea esto inicialmente antes de pasar ya a las pestañas, porque de alguna manera esto nos da un panorama general y luego, perdón, vamos a ir contrastando un poquito cómo se diferencian por lugar de origen, por lugar que visitan, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso recomendar nuevamente que es súper importante mirarlo, los reportes, ¿no? Estos reportes que se dividen en turistas extranjeros y nacionales. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí en el turista nacional vamos a encontrar, por ejemplo, cuál es la imagen del destino de Tingo María, vamos a encontrar cómo es el vacacionista nacional de Sol y Playa, vamos a ver cómo está la imagen del destino para la gente que viaja a Lunahuaná por excursión, es decir, no permanece en el destino, sino que lo visita de ida y vuelta en un solo día. Entonces, cómo es la imagen del destino Moquegua, cómo está la imagen del destino Tarapoto, cómo es el vacacionista que viaja a Ayacucho durante la Semana Santa. Entonces, esto va a ser muy importante, muy importante que lo revisemos porque son estudios mucho más específicos y que de alguna manera nos van a permitir a nosotros tener información puntual sobre un determinado destino, sobre un determinado perfil, cómo es el que hace trekking, cómo es el que viaja por turismo religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo son los atractivos visitados por los peruanos en el mes patrio, cómo es el que visita Cuela, cómo son los peruanos que vacacionaron en Cañete, o sea, hay mucha información que ya de manera precisa y especializada en un determinado perfil nos va a servir muchísimo, ¿no? Entonces, yo los invito a que revisen estos reportes que son muy interesantes y sobre todo van a permitir que nuestras estrategias comerciales sean mucho mejor trabajadas. Hay mucha información en el portal, hay muy buena información, pero creo que el trabajo que tenemos que hacer como nosotros empresarios es tratar de poder discernir y poder tener claro qué tipo de información vamos a encontrar y cuál de la que encontremos nos va a servir. Ese es un poco el trabajo que lo vamos a ir viendo también para el propio curso de Introducción al Turismo IN y la segmentación. Cómo vamos utilizando esta información para llenarnos de criterio al momento de decidir. Muy bien, señores, les agradezco mucho y espero que estos instruccionales sean de su utilidad, de su agrado, para que podamos hacer una utilización mucho más frecuente y estratégica a este sistema de información que es tan importante hoy en estos tiempos. Muchas gracias.